va a convertir en un potencial de acción que va a seguir como si fuera un camino directo hacia la corteza cerebral, que va a permitir que la corteza detecte, uno, qué tipo de estímulo fue, qué modalidad sensitiva fue, y dos, dónde fue la ubicación del estímulo. ¿Okay? Mencionamos también sobre la ruta sensitiva. Dijimos que la ruta sensitiva para esta información somatosensorial, que es información que viene de la superficie cutánea, es una ruta formada por 4 neuronas, ¿sí? Donde siempre esta ruta va a ser cruzada, siempre esta ruta cruza, y esta decruzación se iba a dar gracias al axón de la segunda neurona de esta vía, ¿sí? Y dijimos que por eso podíamos distinguir que las vías sensoriales, desde el punto de vista fisiológico, se podían dividir en dos tipos, ¿no? La información somatosensitiva que va por la parte anterior y lateral, que se llama sistema anterolateral, que es lo que ustedes conocen en anatomía como la ruta de los espinotalámicos, ¿verdad? El espinotalámico anterior y el espinotalámico lateral. La característica de esta ruta anterolateral era que su neurona cruzaba dentro de la médula, ¿sí? Era que la segunda neurona estaba ubicada en el asta posterior de la médula espinal y que su axón cruzaba hacia el otro lado dentro de la médula, ¿ok? Mientras que el sistema de la columna dorsal, lemnisco-medial, que es lo que ustedes conocen en anatomía como la vía de los tractos bulbotalámicos, ¿verdad? O vías gracílico-uniforme, horizontal, ¿sí? La característica de este sistema dorsal lemnisco-medial es que su neurona de primer orden tiene un axón largo que se ubica en la parte de los cordones blancos posteriores y sube ipsilateral por la médula. O sea, en ningún momento hay un decuse de este axón dentro de la médula. Llega hasta el bulbo raquídeo y en el bulbo raquídeo recién se encuentra con su neurona de segundo orden, y es el axón de esta neurona de segundo orden el que cruza al otro lado, en el bulbo raquídeo inferior, y se ubica, si bien al otro lado, bien cerquita al medio, en una zona que se llama el lemnisco medio, justamente, por eso el nombre de esta vía de columna dorsal, lemnisco medial. En resumen, la vía anterolateral o vía de los espinotalámicos cruza dentro de la médula, ¿ok? La vía dorsal lemnisco medial o vía bulbotalámica no cruza dentro de la médula, sino cruza a nivel del tronco encefálico, ¿ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes habrán visto en sus prácticas de laboratorio de la semana que pasó que cuando yo tengo una lesión en la médula, por ejemplo, en una mitad de la médula, lo que se llama hemisección o síndrome de Brown-Séquard, por acá nos han puesto la parte, el término, ¿sí? La hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard, que es cuando una mitad de la médula, derecho o izquierdo, se lesiona, característicamente, en el mismo lado donde esté la lesión, se va a comprometer la vía dorsal. ¿Por qué? Porque la vía dorsal no cruza en la médula, ¿sí? Si mi lesión es derecha, la vía dorsal se va a comprometer en el lado derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una vía que cruza en la médula, ¿ok? Entonces, vamos a anotar por acá. En el famoso síndrome de Brown-Séquard, cuando yo tengo la médula, si la lesión es, por ejemplo, todo el lado derecho, la vía dorsal se va a comprometer siempre ipsilateral, ¿sí? Si la lesión es derecha, entonces la vía dorsal también se compromete en el lado derecho, ¿sí? Mientras que la vía anterolateral se va a comprometer siempre contralateral a la lesión. El lado izquierdo. Si la lesión es derecha, entonces la lesión anterolateral sería en el lado izquierdo, ¿ok? Y además del compromiso sensitivo, en las hemisecciones también va a haber compromiso de la vía motora, ¿sí? Porque obviamente en la médula no solo transcurre la información sensitiva en sentido ascendente, sino también discurre la información motora en sentido descendente. Por lo tanto, la vía motora siempre se va a lesionar, igual que la vía dorsal, ipsilateral a la lesión. Y eso pasa porque, como vamos a ver en la semana 5, la vía motora, que incluye a los tractos córtico-espinales, donde el más importante es el córtico espinal lateral,
decusa fuera de la médula, o sea, igual que la vía dorsal, cruza a nivel del bulbo raquídeo. Por lo tanto, si la lesión es en la médula, no afecta esta decusación. Por lo tanto, siempre se lesiona igual que la vía dorsal, ipsilateral. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a lo nuevo, porque esto ya lo habíamos visto la semana pasada. A ver, la finalidad de toda esta información que hace estos dos tipos de recorrido es al final que llegue a la corteza, ¿verdad? ¿Sí? En ambas vías el objetivo es que llegue a la corteza, porque si la información llega a la corteza, como su nombre dice, corteza, nos vamos a hacer conscientes de que ha habido un estímulo sensitivo, ¿sí? Yo puedo pincharme, quemarme, pero si esta información en algún punto se interrumpe su tránsito hacia la corteza, para mi cerebro es como si este estímulo no existiera, ¿ok? Entonces, la finalidad es llegar a la corteza y en específico a una zona de la corteza que se llama el área somatosensitiva primaria, ¿sí? Esta área somatosensitiva está por detrás del surco central, en el área postcentral. Está por detrás de lo que luego vamos a conocer como corteza motora primaria, ¿ok? Forma las tres áreas de Brockman relacionadas a esta función somatosensitiva, que son el área 1, 2, 3, 3, 2, 1, como le quieran poner el orden. Pero la característica de esta área somatosensitiva primaria es que tiene una área de corteza para recibir específicamente la información de una zona corporal. Es decir, hay una zona de esta corteza que recibe solo la información de mi pulgar, otra área de la corteza que recibe solo la información de mis labios, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay una área específica de corteza que recibe la información de una zona del cuerpo, y de esta manera es que la corteza reconoce de dónde vino el estímulo, ¿ok? Entonces, ¿y cómo sabemos que existen estas áreas de la corteza cerebral donde la información va a un área circunscritamente? Desde el año 30 o 40 existe en neurocirugía algo que se llama la cirugía neurotáxica, ¿ok? En la cirugía neurotáxica nosotros tenemos al paciente, pese a que le abrimos la cabeza y exponemos el cerebro, despierto, ¿sí? Es decir, solo anestesiamos desde arriba del tronco encefálico, el diencéfalo, y la parte superficial externa de la calota, pero mantenemos la corteza cerebral expuesta. Entonces, recuerden que los centros de la vigilia, los centros que nos mantienen despiertos, están en el tronco, no en la corteza cerebral. Lo que está en la corteza cerebral es para hacernos conscientes de los estímulos, pero el mantenernos despiertos está dentro del tronco, en los centros de la vigilia que están en la sustancia reticular ascendente. Entonces, yo puedo tener un paciente sin que le duela cuando le corto la piel, le abro el hueso y expongo el cerebro, y tenerlo al mismo tiempo despierto, ¿sí? Eso se llama anestesia para cirugía neurotáxica. Es un tipo de anestesia en que no es general anestesia, sino es una anestesia con bloqueo regional, ¿ok? ¿Y por qué queríamos al paciente despierto mientras le abrimos el cerebro? Para poder operar y, por ejemplo, sacar un tumor sin lesionar un área importante del cerebro, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un tumor que está cerca de estas áreas somatosensitivas, tengo que tratar de sacar el tumor sin lesionar ninguna de estas zonas, porque si no, luego el paciente ya no va a percibir los estímulos sensitivos de esa zona, ¿sí? Por más que yo le estimule la mano, si yo lesiono esta área donde llega la información de la mano, el paciente ya no la percibe, porque ya lesioné esa área de la corteza, ¿ok? Entonces, todas estas cirugías han permitido que nosotros hagamos un mapa que recrea dónde llega cada una de estas informaciones, ¿sí? Lo que hacíamos era tocar estas zonas del cerebro y preguntarle al paciente dónde siente, ¿sí? Yo le toco, por ejemplo, el área del pulgar y el paciente me dice, doctora, yo siento como si me estuvieran tocando el pulgar. Nadie le está tocando el pulgar. Lo que pasa es que yo estoy tocando el área del cerebro donde llega la información del pulgar, y el paciente lo percibe como si le estuvieran tocando el pulgar. ¿Se entiende, no? Entonces, la cirugía neurotáxica ha permitido que nosotros sepamos estas famosas áreas de Brockman, ¿sí? ¿Para qué sirve cada zona de la corteza cerebral? Y en específico, tanto una corteza sensitiva como una corteza motora primaria, crear esto que se llama los homúnculos, ¿sí? Los homúnculos son estos muñequitos, ¿sí? Que vamos a ver en las representaciones de la corteza. En este caso, este homúnculo es el homúnculo sensitivo y me está mostrando una cosa. ¿Cuál es el área de corteza que tiene
mayor área para recibir información sensitiva. ¿Qué parte del cuerpo tiene una mayor área en la corteza cerebral somatosensitiva primaria? La mano. La mano, y además de la mano, la cara, ¿no? Esas dos zonas tienen un área más grande de corteza. ¿Por qué? Porque esas son zonas que reciben más estímulos sensitivos de tipo somático, de superficie corporal, ¿ok? Incluso, miren, en la cara, la zona de los labios y la zona alrededor de esta piel alrededor, es la zona que tiene mayor área en la corteza somatosensitiva. Y de la mano, el pulgar es la zona que tiene mayor área incluso en la corteza somatosensitiva. Vean que zonas como por ejemplo el tronco son las zonas que tienen menor área en esta corteza somatosensitiva, y eso obviamente se explica porque nosotros no andamos tocando el mundo pues con el tronco, sino con las manos, con los labios y las plantas de los pies, ¿okay? Este homúnculo va a diferir cuando sea el homúnculo motor. En la parte motora vamos a ver un dibujo completamente distinto, ¿sí? Porque en la parte motora el muñequito nos va a estar indicando qué áreas motoras tienen mayor representación en la corteza motora primaria, ¿okay? Ahora, además de un área somatosensitiva primaria, por detrás de esta existe lo que se llama el área somatosensitiva secundaria, ¿sí? ¿Y para qué sirve esta área somatosensitiva secundaria? Esta va a tomar toda la información que llega a la primaria y la va a complejizar. De esta manera va a poder interpretar, por ejemplo, por qué al mismo tiempo yo estoy sintiendo tacto en los labios y al mismo tiempo estoy sintiendo tacto en las manos. ¿Será que estoy abrazando y besando a alguien? Puede ser, ¿ok? Entonces, el interpretar y darle un sentido a estímulos somáticos simultáneos ya es trabajo del área somatosensitiva secundaria. La primaria solo detecta que hay un estímulo en tal zona, ¿ok? Pero la secundaria, al reconocer que hay varios simultáneamente, le puede dar un contexto, que incluso luego se va a complejizar más cuando esta información sea lanzada a zonas que la van a integrar con información visual, con información auditiva, ¿sí? Con otro tipo de información sensorial, ¿ok? Perfecto. En esta segunda parte rápidamente vamos a hablar sobre el dolor. A ver, ¿por qué consideran ustedes que es importante el dolor? ¿Para qué existe el dolor? ¿Para hacernos sufrir? ¿Cuál es la finalidad de que experimentemos la sensación de dolor? Exactamente. Como dice acá, el objetivo es determinar si hay un daño potencial en alguna parte del cuerpo. Esa es la finalidad del dolor. El dolor es una forma de aviso, ¿sí? Que nos está diciendo algo está fallando, algo está potencialmente dañándonos, ¿ok? Ahora, justamente el dolor tiene esta característica de ser desagradable para que busque que el paciente identifique dónde puede estar este daño, ¿sí? Los pacientes pueden tener N síntomas, pero créanme que el síntoma que siempre va a llevar a que los busque a ustedes como médicos va a ser dolor, ¿sí? El paciente puede estar con diarrea, vómitos, pero cuando él empiece a doler el abdomen y ya no aguante el dolor, recién los va a buscar, ¿sí? Entonces, el dolor tiene justamente eso, es tan desagradable que va a hacer que tú te des cuenta de que hay algo mal en tu cuerpo y que busques identificar qué es eso que te está produciendo daño. Ahora, ese daño puede ser real o puede ser potencial, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora cuando hablemos de la clasificación del dolor, ¿ok? Hay diferentes tipos de dolores. Podemos hablar por su duración. Por ejemplo, puedo yo tener un dolor tan agudo como aquel que siento cuando me pincho el dedo, como puedo tener un dolor crónico, como por ejemplo el que experimentan los pacientes que tienen un cáncer, ¿no? ¿Sí? Cuando yo voy a hablar de un dolor crónico, la mayor parte de guías dicen que el dolor crónico es aquel dolor que persiste más de 3 semanas, más de 21 días, ¿sí? Si yo tengo una persona que ya tiene más de 3 semanas con dolor, esto ya no es agudo. Tenemos que pensar en posibilidades de dolor crónico. Dentro de las posibilidades de dolor crónico obviamente están neoplasias, procesos inflamatorios, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, la etiología puede estar muy enfocada en relación a la duración del dolor. Lo otro es el mecanismo. Vamos a ver que van a existir dos tipos de dolor, el nociceptivo y el neuropático, que ahora los vamos a diferenciar. Y lo otro es las características que el paciente puede identificar. Por ejemplo, la localización. Hay pacientes que le van a decir, mire, me duele aquí doctor, aquí en la punta del dedo me ha salido un absceso y me duele aquí.
Como hay pacientes que van a venir y te van a decir, me duele toda esta parte lumbar, no sé, toda esta parte de la espalda me duele. O sea, es un dolor más difuso, ¿sí? Entonces, hay dolores bien localizados y hay dolores más difusos. Vamos a tratar de explicar por qué es esta diferencia, cuándo el dolor es difuso y cuándo el dolor es localizado. Y por último es la calidad, ¿sí? Es importante siempre que le preguntemos al paciente, ¿cómo es su dolor? ¿Le hinca, le punza, le arde, le retuerce? O a veces el paciente te dice, doctora, no le puedo precisar, es algo ahí, como una pesadez, como algo ahí que molesta, pero no puedo decirle si me arde, si me quema, si me retuerce. Ese tipo de dolor que es así un poco ambiguo se llama dolor sordo, ¿ok? Profesora, y también podría ser de que se le pregunte al paciente por la escala de dolor del 1 al 10. Exactamente. La intensidad, usualmente más que leve, moderado o intenso, nosotros utilizamos la escala de dolor del 1 al 10, donde le decimos, señor, si el dolor más intenso que ha experimentado en su vida es un 10, dígame usted, el dolor que siente ahorita si es un 10, es un 1, es un 2. Usualmente en las mujeres lo comparamos con el dolor del parto, ¿no? Si es que la mujer ha tenido un parto, o si el paciente es mujer u hombre y ha tenido una cirugía, con el dolor postquirúrgico, ¿ok? Pero siempre le decimos, en la escala del 1 al 10, el 10 es el dolor más fuerte que usted pudiera haber experimentado, ¿sí? Para la comparación. Perfecto, entonces vamos a empezar a comentar dos cosas importantes. El dolor tiene dos vías, dos rutas. Una ruta rápida y una ruta lenta, ¿ok? La ruta rápida utiliza los famosos nociceptores asociados a las fibras tipo A delta, ¿ok? Los nociceptores van a estar ubicados en toda la superficie corporal y cuando estos se estimulen, esta información va a llegar, pero en cuestión de milisegundos, a la corteza cerebral, gracias a que las fibras A delta son fibras relacionadas sobre todo a la liberación de glutamato, no se olviden, aquí el protagonista es el glutamato, y estas fibras son fibras mielínicas y por lo tanto al ser mielínicas son vías rápidas, ¿ok? Pero también hay una ruta lenta y esta ruta lenta tiene que ver con las terminaciones libres. Las terminaciones libres van a estar asociadas a fibras de tipo C y estas fibras ya no son mielínicas, son amielínicas, ¿ok? ¿Y por qué tenemos esta doble ruta? Ahora vamos a verlo un poquito más atrás. Porque nosotros necesitamos que cuando hay un estímulo doloroso, la corteza se entere rápido de que está ahí el estímulo, para eso es la vía rápida, pero necesitamos una vía lenta que le siga enviando señales si es que el estímulo persiste, ¿ok? Entonces, no sé si les habrá pasado a ustedes que, por ejemplo, se presionan el dedo con algún objeto pesado y en ese momento, pues, sienten un dolor así súbito y intenso, ¿no? ¿Sí? Al momento que se aplasta el dedo, ¿sí? Y después, que ya se retira la presión, ya no duele tanto, pero aún duele, ¿sí? Sienten todavía una sensación de dolor, pero ya es menos intenso, ¿ok? Ese dolor súbito y rápido fue culpa de las fibras adentro. Y ese dolor que luego persiste un poco más lento y menos intenso es responsabilidad de las fibras C. Las fibras C están asociadas más que al glutamato a la sustancia P, ¿sí? Que es el protagonista sobre todo de esos dolores crónicos que van a permanecer más tiempo, no se olviden. Fibra C, sustancia P como neurotransmisor, ¿ok? Entonces, no se olviden, el dolor tiene dos rutas, fibras rápidas A delta, fibras lentas, fibras C, ¿ok? Lo otro importante sobre el dolor es reconocer que para que los nociceptores o las terminaciones libres se estimulen, esto sucede porque los receptores de dolor son un tipo de receptor que se llaman TRPV o receptor de potencial transitorio balinoide, ¿ok? TRP significa eso, ¿sí? Receptor de potencial transitorio balinoide. Se dice que de los TRPV, los dos más importantes que están relacionados al dolor son el 1 y el 3, donde el 1 suele ser estimulado por la capsaicina y el 3 por la anquilina. Usualmente la capsaicina está relacionada a estímulos de dolor relacionados a calor, a sustancias químicas, mientras que la anquilina usualmente está relacionada a estímulos de tipo mecánico o de frío o también algunos químicos, ¿okay? Por ejemplo, el TRPV1 se va a estimular cuando ustedes toquen una olla caliente, cuando ustedes sufran una quemadura por líquidos, cuando ustedes, por ejemplo, les caiga un ácido sobre la piel, ¿sí?
mientras que los TRPV3 se van a estimular cuando ustedes por ejemplo, se golpean o sufren atricción o sufren una hincada, ¿sí? Entonces, diferentes tipos de estímulos son captados por estos TRPV, tanto en los nociceptores como en las terminaciones libres, ¿ok? Se dice que hay otro tipo de receptores que sobre todo están relacionados al dolor crónico, como por ejemplo los receptores B1 y B2 de bradicinina, los receptores prostanoides de prostaglandinas y los receptores de citocinas, que reconocen a todos los tipos de interleucina 1, 2, 3, 8, 7, ¿sí? La característica de estos receptores es que están más asociados al dolor crónico, ¿no? Ese dolor que se produce cuando yo tengo una enfermedad como una neoplasia, como una enfermedad autoinmune, como una enfermedad infecciosa severa, como tuberculosis, por ejemplo, ¿sí? Estos receptores ya no son receptores de respuesta aguda, son más receptores de respuesta crónica. Los TRPV son de aguda, ¿cierto? Son agudos. Todo aquel estímulo agudo sobre el nociceptor. Esto es más relacionado a la respuesta crónica. ¿Ok? A ver, lo otro es diferenciar. Habíamos dicho que habían dos tipos de dolor de acuerdo a su localización. Un dolor más superficial o periférico y un dolor más profundo central. ¿Ok? ¿Cuándo voy a hablar yo de un dolor periférico cutáneo superficial? Cuando el dolor se ha originado por un estímulo en un receptor superficial, ¿sí? Cuando yo me pincho, cuando yo me aprieto, cuando hay un receptor en la superficie del cuerpo que se estimula, entonces el dolor es un dolor periférico o superficial, ¿ok? Pero cuando la causa del dolor es la estimulación de un receptor ya no superficial, sino profundo, por ejemplo, un receptor que está en el músculo, en la articulación, en una víscera, entonces el dolor va a ser central, ¿ok? La característica del dolor periférico es que es bien localizado, o sea, si yo me pincho, yo digo, me pinché aquí, ¿sí? En cambio, en el dolor central no. En el dolor central el dolor es difuso, ¿no? Es el clásico dolor que ustedes experimentan, por ejemplo, cuando han estado todo el día en una posición, ¿no? Por ejemplo, están todo el día sentados haciendo su trabajo, estudiando, y en la noche se levantan recién de todo el día estar en su silla y dicen, me duele la espalda, ¿no? Pero no pueden decir qué parte de la espalda, ¿no? Dicen, me duele la espalda, ¿no? Se va de aquí a acá, la zona lumbar, la zona cervical, me duele todo, ¿sí? Ese tipo de dolor es un dolor central. ¿Por qué se ha producido? Porque la contractura muscular mantenida ha estimulado receptores profundos, ¿ok? El otro tipo de clasificación es el dolor nociceptivo versus el neuropático, ¿ok? En el dolor nociceptivo, como su nombre lo dice, el dolor ha sido desencadenado porque ha estimulado los receptores de dolor, ¿ok? Ha habido algún estímulo en el receptor de dolor y por eso apareció el dolor. Estímulo en receptores de calor, de temperatura, de tacto, pero un receptor ha sido estimulado. En cambio, en el dolor neuropático, el dolor aparece sin estímulo sobre el receptor de dolor, ¿sí? En este caso, el dolor aparece por una lesión en la vía del dolor, no se olviden eso. En el dolor neuropático, la explicación del dolor es una lesión directa de la vía del dolor. No hay ningún estímulo doloroso. Para ejemplo, la famosa neuralgia del trigémino. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? De un momento a otro, sin causa aparente, en cualquier hora del día, en cualquier momento, el paciente dice que empieza un dolor con una quemazón, un ardor en la cara, ¿sí? Dice, todo une mi cara, empieza a doler, pero es un dolor raro porque arde, quema, duele y además como que se adormece la cara, ¿sí? Esa es la famosa neuralgia del trigémino, ¿sí? Nadie le está quemando la cara porque nadie le está poniendo nada caliente, nadie le está pinchando para que experimente dolor. ¿Por qué está apareciendo el dolor? Por el daño al nervio, por daño al nervio trigémino, ya sea a la rama, ¿sí?, del trigémino o ya sea al núcleo en el tronco encefálico del trigémino, ¿okay? Entonces, como verán, no hay un estímulo sobre un receptor, lo que pasa es que se ha lesionado la vía del dolor, que en este caso es la dependiente del nervio trigémino para la cara, ¿okay? Lo mismo, en cuanto a ejemplos de dolor neuropático, es el famoso dolor de miembro fantasma, ¿sí? ¿Han escuchado sobre el dolor de miembro fantasma? Ajá. Cuando hay una amputación. ¿Qué pasa cuando los pacientes le amputan una pierna o un brazo? Sienten que la tienen, pero no. Sienten que aún está ahí el brazo o la pierna, pero no solo lo sienten que está, sienten que duele. Eso es lo más terrible de esto, ¿sí? O sea, por ejemplo, a este paciente le han amputado la pierna izquierda, ¿sí? En las noches, después de que ustedes
de que el paciente ha sido amputado, los primeros días, a veces incluso meses después de la amputación, el paciente llora toda la noche, y ustedes lo van a escuchar cuando estaba en su internado, el paciente llora toda la noche que le duele la pierna izquierda. No tiene. Y no la tiene. ¿Sí? ¿Cómo es posible que le duela algo que no tiene? Esto tiene que ver con la vía del dolor. Se frena. ¿Okay? Ustedes saben que los nervios emergen de la columna a partir de los nervios raquídeos y luego se van extendiendo, se van ramificando y van terminando pues en la parte distal de las extremidades. ¿Sí? Si yo corto una pierna o un brazo, estoy cortando tejido blando, pero también estoy cortando hueso, nervios, vasos. ¿Okay? Entonces los nervios son seccionados. ¿Sí? Los nervios son seccionados a la altura del muñón. ¿Sí? Las terminaciones nerviosas que quedan aquí en el muñón envían señales a la corteza cerebral de dolor. ¿Por qué? Porque han sido seccionadas, pues porque han sido dañadas. ¿Sí? Pero la característica es que esta información no solamente va a la zona que le corresponde en la corteza cerebral, sino que va a la zona que corresponde al famoso miembro fantasma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este paciente lo han amputado más o menos a nivel de acá del muslo, ¿no? Sobre la rodilla, ¿sí? Más o menos. ¿Ok? Se supone que la información de dolor de ese muñón debería llegar a esta zona de acá, ¿sí? Pero cuando la información sube, no solamente va aquí, sino que al mismo tiempo se va para acá, a esta zona de corteza, que debería estar desfuncionalizada porque ya no hay pierna, ¿verdad? Al no haber pierna no debería llegar la información, ¿ok? Pero patológicamente en estos pacientes la información se va a esta zona vecina de la corteza, la zona de la corteza que debería recibir la información que está por debajo del muñón. Y entonces para el paciente, como la información llega a esa zona de corteza, es como que la pierna está ahí, y no solamente que está ahí, sino que duele. ¿Okay? Entonces, estos pacientes no tienen un estímulo porque ya no hay pierna, no hay estímulo sobre el receptor. El problema es básicamente que se ha alterado la vía del dolor. ¿Okay? Eso se llama enfermedad de miembro fantasma. Ya está visto, se ha revisado porque es un problema que experimentan todos los pacientes que son amputados. Tras la amputación, la estimulación hace que no solamente la sensación de dolor sea en la zona del muñón, sino en la zona de corteza que está relacionada al área amputada. ¿Ok? Perfecto, vamos a seguir por acá. Y vamos a hablar ahora del dolor visceral. A ver, aquí el primer concepto es que tengan claro que no todas las vísceras duelen. ¿Sí? Solamente algunas zonas viscerales duelen y es importante que sepan cuáles. Primero, las vísceras sólidas en su parénquima no duelen, es decir, hígado, riñón, pulmón, vaso, no duele el parénquima. ¿Ok? Lo que duele es las cápsulas que rodean a estos órganos. Es decir, en el hígado, ¿qué es lo que dolería? ¿Cómo se llama la cápsula del hígado? Anatomía. Gleason. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo un tumor en el parénquima hepático, el tumor puede estar ahí creciendo y a mí no me fastidia, no me duele. ¿Cuándo me va a doler el tumor en el hígado? Cuando el tumor crezca tanto que llega a la parte periférica y compromete el Gleason. Entonces, muchos de los pacientes notan que tienen un tumor en el hígado cuando ya el tumor está muy grande, porque ya empezó a doler, porque ya llegó a la parte periférica. ¿Okay? Lo mismo pasa con el riñón. ¿Cómo se llama la cápsula del riñón? Geroto. ¿Sí? Si yo tengo un tumor pequeño en el parénquima renal, no necesariamente experimento ninguna molestia. ¿Sí? A veces me doy cuenta de que el tumor está ahí, más que por dolor, por hematuria, porque los tumores hacen que se sangre hacia la vía urinaria. ¿Okay? Pero a veces el tumor crece tan rápido, llega al gerota y ahí ya duele. ¿Sí? Lo mismo pasa con el pulmón. El pulmón no va a doler salvo que la tumoración o la lesión comprometa la pleura o comprometa el bronquio. ¿Okay? Porque en la pleura y en el bronquio sí hay receptores de dolor, pero en el parénquima pulmonar no. ¿Okay? Entonces tengan claro eso. Los receptores de dolor no están en el parénquima de los órganos sólidos. Están en los tejidos de revestimiento, como las famosas cápsulas, están en la pleura, están en el peritoneo y están a nivel del pericardio. ¿Okay? Lo otro, hay receptores de dolor a nivel de los bronquios y de las vías biliares. Entonces, por ejemplo, en un tumor hepático es más probable que un tumor duela si el tumor se está formando a partir de la vía biliar
a que el tumor duela si se está formando a partir del parénquima. ¿Okay? Entonces, estos datos es importante que los tengan claros para que ustedes entiendan por qué en algunas situaciones hay dolor y en otras situaciones no necesariamente. ¿Okay? Lo otro importante es que diferencien el dolor somático del dolor visceral, ¿sí? Ambos tipos de dolor se generan porque la información va a tener que llegar a la médula desde los receptores, en el visceral de los receptores que están en las vísceras y en el somático de los receptores que están en la superficie corporal. Pero la característica es que las dos informaciones siempre van a la médula, ¿sí? Tanto la información visceral como la información cutánea, somática, siempre van a la médula. Y como ambas informaciones van a la médula, esto puede permitir que se dé un fenómeno que se llama el dolor referido. ¿En qué consiste el dolor referido? En que, por ejemplo, yo puedo tener inflamada una víscera, pero mi cerebro lo interpreta como que en lugar de la víscera inflamada, me doliera una parte superficial del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un cálculo atrancado en el uréter, ¿sí? Y pese a que el uréter está acá en esta parte lumbar, retroperitoneal, ¿sí? Yo no siento el dolor aquí, sino yo siento el dolor acá en la ingle, ¿sí? El paciente que dice, llega a la emergencia y te dice, doctor, me duele acá la espalda, debe ser mi riñón. Tú sabes que no es su riñón. ¿Por qué? Porque el dolor que viene de la vía urinaria y del riñón es un dolor que siempre cuando se representa en la superficie se va a representar en el área inguinal, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque el riñón y esta parte de la ingle comparten el mismo segmento medular, ¿ok? Entonces, cuando la información del riñón va a la médula no puede distinguir si la información vino del riñón o vino de esta zona de piel de la ingle, ¿ok? Eso se llama dolor referido. Cuando yo tengo un estímulo visceral, pero el estímulo visceral llega a una zona de la médula y la médula interpreta como si viniera de un área superficial corporal, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el infarto agudo de miocardio. Una persona empieza a infartarse y no te va a decir que le duele aquí donde está el corazón. ¿Por qué? Porque cuando el corazón duele, la información va a la médula y la zona de la médula que recibe esa información es la zona de la piel que va al cuello y al brazo. Entonces, cuando el paciente se infarta, el paciente te va a decir que le duele el cuello y que le duele el brazo, no que le duele acá el corazón, ¿sí? O sea, si te viene una señora que te dice, ay doctora, me duele el corazón, aquí me duele, lo menos probable es que se esté infartando, ¿sí? Porque el dolor referido cardíaco no tiene una manifestación en el precordio, tiene una manifestación cervical y brazo izquierdo, ¿ok? Entonces, el dolor referido es una arma poderosa para ustedes que tienen conocimiento médico para diferenciar cuando el paciente realmente tiene una patología o tiene otro tipo de molestia, que no necesariamente siempre es un dolor somático. Por ejemplo, muchos pacientes llegan con dolor precordial por ansiedad, por estrés y no necesariamente se están infartando, ¿okay? Entonces, el que ustedes conozcan las características de los dolores referidos y el porqué de la ubicación de estos dolores en relación a los segmentos medulares les va a dar capacidad de diserción y decir, ah no, este sí, no me está mintiendo porque él no sabe que cuando uno se infarta duele el cuello y el brazo, ¿sí? Entonces, es importante que tengan claro las ubicaciones más típicas de algunos de estos dolores referidos. Por ejemplo, el dolor vesicular, cuando uno tiene cálculos en la vesícula y hay un cólico, suele no solo generar dolor aquí debajo de la costilla derecha, sino que al mismo tiempo puede generar dolor aquí en la escápula, ¿sí? Un paciente no te puede fingir eso porque no puede saber que cuando la vesícula duele, duele también la escápula, ¿sí? Entonces, el ubicar la relación de los dolores referidos les va a dar a ustedes herramientas para diagnóstico, ¿ok? Muy bien, así como hay vías de dolor que son vías que utilizan al glutamato y a la sustancia P, hay vías de analgesia, que creo que lo comentamos en su momento cuando hablábamos de los neurotransmisores. Dijimos que uno de los neurotransmisores principales relacionados a la analgesia era la serotonina, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dijimos que estas neuronas que producen serotonina están alrededor del tercer y el cuarto ventrículo
Y están básicamente en tres áreas, ahí lo pueden ver, ¿sí? La región gris periacueductal y las regiones periventriculares, el núcleo del RAFE y el núcleo reticular del tronco encefálico y el complejo inhibitor de la médula espinal. ¿Qué neurotransmisores, además de la serotonina, vamos a tener en este sistema de analgesia? Las encefalinas y los famosos opioides endógenos. Ahí tenemos el más importante, la beta-endorfina. ¿Okay? Entonces, así como nuestro cuerpo tiene esta capacidad de generar dolor para que nos demos cuenta que algo está mal, también ya cuando lo identificamos, pues no es tan malo, hace que el dolor cese. ¿Sí? Muy bien, esto es en cuanto a la parte sensorial. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Yo tenía una pregunta. Entonces, dolor visceral es cuando... Cuando el dolor... estímulo viene de un receptor en la víscera. ¿Okay? Y el dolor referido es cuando nuestro sistema nervioso confunde el estímulo visceral y lo transpone como si fuera un dolor somático. O sea, cuando tengo un dolor visceral que está siendo interpretado por la zona de la médula que corresponde al dolor somático. Al dolor somático. O sea, el estímulo se está originando en la víscera, pero la médula lo interpreta como si viniera de la superficie corporal. El dolor somático es superficie corporal. El dolor somático puede ser superficial, como también puede ser profundo, porque yo puedo tener también un dolor que, por ejemplo, tiene receptores que están en la superficie del cuerpo, pero más profundo, en músculo, tendones, articulaciones. ¿En el hueso podría ser? En el hueso también. O sea, dolor somático implica un dolor a nivel de superficie corporal. ¿Sí? Todo aquel dolor que es en superficie corporal, que no es en vísceras, por así decirlo, es dolor somático. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre el tallo cerebral, ¿sí? Para eso nos han puesto un caso clínico que les voy a comentar rápidamente. En este paciente, este es un síndrome de Wallenberg, ¿sí? Vamos a ver que el síndrome de Wallenberg es una patología en la cual se lesiona la zona del bulbo raquídeo, ¿ok? Vamos a ver las características de ese síndrome a partir de la paciente. Dice que esta es una paciente de 45 años que tiene el antecedente de hipertensión arterial. De forma brusca, la paciente dice: sentí como que se me hubiera apagado el cerebro. ¿Sí? Doctora, yo sentí así un apagón, todo se me apagó y de pronto decidí mejor ir al hospital. ¿Sí? Dice que un día antes de experimentar esta sensación de apagón, había estado con dolor de cabeza, con náuseas, mareos y un zumbidito en el oído izquierdo. ¿Okay? Hoy día, después de este apagón, empezó a experimentar dificultad para caminar y entonces dijo: no, yo tomo mi taxi y me voy al hospital. ¿Okay? Y llegó al hospital. En el hospital nosotros la recibimos y cuando la examinamos, en efecto, la paciente está despierta, consciente, habla con nosotros, tiene un lenguaje correcto y habla fluido, pero por ratos como que se atranca al hablar. Dice que hemos encontrado en ella disartria. La disartria es la incapacidad para poder articular correctamente la palabra. Es decir, el paciente dice cosas coherentes, pero el problema es que le cuesta hablar. O sea, la parte mecánica, no la parte de contenido de la información, sino la parte de pronunciación. ¿Okay? Además, en efecto, sí hemos encontrado la presión alta. Le hemos encontrado una presión de 165 con 105. Hemos visto que la fuerza en los brazos y las piernas aparentemente está más o menos normal. Pero sí hemos encontrado algo de nistagmo. ¿Qué es nistagmo? Que los ojos se están moviendo de un lado a otro. ¿Sí? Vemos como las pupilitas, la parte negra de los ojos se mueve de un lado a otro. Y además hemos notado que en la cara hay una parálisis facial. Específicamente en el lado izquierdo, la paciente tiene la parte superior y la parte inferior paralizada. Eso es importante. Cuando ustedes vean una parálisis facial, que por ejemplo se puede presentar en alguno de sus familiares, es importante que siempre ubiquen si la parálisis solo está comprendiendo la comisura labial o también está comprometiendo al ojo. ¿Sí? Si es que solamente está caída la comisura labial, eso es una parálisis que solo está comprometiendo la parte inferior. ¿Sí? Pero si vemos que además de caído el labio, está también caído el ojito, entonces ya es superior e inferior. ¿Okay? En este caso es todo en la cara, tanto la parte superior como la inferior en el lado izquierdo. ¿Okay? La paciente dice, tiene además de esta parálisis en la cara, en esa misma zona no siente en la cara. ¿Sí? Hay ausencia de sensibilidad. Pero
en el cuerpo, en el resto del cuerpo, ha perdido la sensibilidad, pero en el hemicuerpo derecho, ¿sí? Dice que la percepción de dolor y de temperatura se han perdido en la parte derecha. Interesante porque en la cara no siente en el lado izquierdo, pero en el cuerpo no siente en el lado derecho, ¿ok? Y también nos dice que nota que cuando la dejan tranquila, de pronto se ve que los ojos se van hacia la derecha, ¿ok? Y además de que la mirada se desvía hacia la derecha, en efecto hemos detectado que hay una parálisis de la mirada conjugada a la izquierda y hay una hipoacusia en el lado izquierdo, y en el lado izquierdo donde está la parálisis facial, además de que el párpado está caído, la pupila está miótica, está puntiforme, ¿ok? Todo esto que les hemos relatado en el caso clínico se llama síndrome de Wallenberg, ¿ok? Vamos a ver qué es el síndrome de Wallenberg, a ver, para discutir sobre el caso. Por acá tenemos el síndrome de Wallenberg. El síndrome de Wallenberg se da cuando, por una obstrucción de la arteria cerebelosa posterior inferior, que es rama de la arteria vertebral, se produce una isquemia de esta parte lateral del bulbo raquídeo, no sé si la logran ver, ¿sí? Toda esta parte lateral en relación a la protuberancia y el bulbo raquídeo se isquemia, porque la arteria cerebelosa posterior inferior justamente irriga esa zona limítrofe entre protuberancia y bulbo, ¿ok? Y esa zona que se isquemia, esta zona lateral, justamente es la zona por donde pasan varios de los núcleos de los pares craneales. ¿Qué núcleos de los pares craneales? Por ejemplo, el núcleo del trigémino, ¿sí? El núcleo de los núcleos vestibulares del octavo par subcraneal, el núcleo del tracto solitario que pertenece al glosofaringeo y al vago, el núcleo ambiguo, pero también por aquí pasa el tracto espinotalámico, que ya está cruzado, porque habíamos dicho que ese tracto cruza en la médula, y que ya está subiendo para llegar a la corteza. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es lo importante de este síndrome de Wallenberg? Que les permite reconocer que una de las importancias del tronco encefálico es que aquí están los pares craneales. Si hay una lesión en el tronco encefálico, sí o sí siempre voy a encontrar lesión de alguno de los pares craneales. Depende del nivel de lesión. Si yo estoy, por ejemplo, en el mesencéfalo, lo más probable es que se lesione el tercer par craneal. Si yo estoy en la protuberancia, lo más probable es que se lesione el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Si yo estoy en el bulbo, es más probable que se lesione el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. Entonces, siempre que hay una lesión en tronco, por lo menos uno de los pares craneales se va a lesionar. Eso es característico de esta lesión. Lo otro importante es reconocer que como las vías ascendentes y descendentes van a pasar de todas maneras por la protuberancia, por el bulbo y por el mesencéfalo, entonces también en estas lesiones es probable que yo encuentre alteraciones sensitivas y también, dependiendo de la ubicación, alteraciones motoras, ¿okay? En este caso, por ejemplo, yo no tengo mucha alteración motora en la parte del cuello para abajo, porque la vía corticoespinal es una vía que va por esta parte de acá, y ahí no está la lesión en el Wallenberg. Por eso es que no estoy viendo compromiso de la vía corticoespinal. Pero sí estoy viendo compromiso de la vía espinotalámica, y por eso me decían que la paciente había perdido el dolor y la temperatura en el otro lado del cuerpo, contrario a la lesión. ¿Por qué contrario a la lesión? Porque esta vía decusa en la médula. ¿Okay? Entonces, la característica del síndrome de Wallenberg es que siempre donde esté la lesión, ipsilateral a la lesión, el compromiso del trigémino va a hacer que el paciente experimente característicamente una parálisis facial asociada a alteración sensitiva, asociada al mismo tiempo a compromiso de la vía simpática, así que estos pacientes hacen síndrome de Horner, ¿sí? ¿Qué incluye el síndrome de Horner? Párpado caído, pupila miótica, que es lo que vimos en la paciente. ¿Okay? Entonces, una característica de estos pacientes es que hacen parálisis facial con alteración sensitiva y síndrome de Horner. Y que en el lado contrario a la lesión, en el hemicuerpo contralateral, por el compromiso del espinotalámico, hacen pérdida de la percepción de dolor y de temperatura, ¿okay? Pero siempre contralateral a la lesión. Ahora, por alteración de los pares craneales que se encargan del control de los movimientos conjugados de la mirada, ¿sí?
como es el cuarto y el sexto par craneal, es habitual que haya una parálisis del ojo que compromete sobre todo al músculo recto interno. Por lo tanto, el ojo tiende a ir hacia la parte externa. Y lo más frecuente es que la mirada suele ir hacia el lado de lesión. Es decir, si el paciente tiene los ojos desviados a la derecha, lo más probable es que la lesión sea derecha. Si el paciente tiene desviada la mirada hacia la izquierda, lo más probable es que la lesión sea izquierda. Entonces, eso es característico de este síndrome. Entonces, lo que nos permite ver este síndrome es la importancia del tronco. Están aquí los pares craneales, por aquí pasa la vía sensitiva, pasa la vía motora, ¿ok? Y lo otro importante de el tronco es que en el tronco, sobre todo a nivel del bulbo, están los centros que regulan las funciones viscerales, ¿sí? Como los centros que regulan la respiración y los centros que regulan la actividad cardiovascular, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a exponer en sus seminarios, ¿verdad? Sí, Cómo es que el tronco controla la respiración y la presión arterial y cómo el hipotálamo y el tronco controlan la temperatura, ¿ok? Entonces, rapidito, solo para terminar, quiero mencionarles algunas cosas claves que sí o sí tienen que comentar en sus seminarios cuando expongan, ¿ok? Por ejemplo, en el control de la respiración, tómense su tiempo necesario para explicarle a sus compañeros sobre los núcleos respiratorios, ¿sí? Explicándoles que en el bulbo hay dos núcleos respiratorios, el núcleo dorsal y el núcleo ventral. Que el núcleo dorsal sirve para controlar la respiración en reposo, la respiración sin esfuerzo, y que el núcleo ventral sirve para controlar la respiración ya forzada. Cuando yo en esta respiración ya, gracias a este núcleo, voy a poder activar los músculos accesorios de la respiración, ¿ok? Además de estos dos núcleos que son los más importantes, porque estos núcleos son los que permiten la respiración más básica, ¿sí? Yo puedo tener lesionada la protuberancia, pero mientras tenga intacto el bulbo, yo aún puedo respirar, ¿ok? Pero si el bulbo se lesiona, automáticamente me muero, porque ahí está el control más básico de respiración, ¿ok? En la protuberancia, a su vez, tenemos dos núcleos que controlan a los que están en el bulbo. Estos núcleos son el centro neumotáxico y el centro agnéustico. Estos dos núcleos influyen sobre el núcleo dorsal y específicamente controlan algo que se llama la rampa inspiratoria, es decir, van a regular cuánto tiempo dura la inspiración y en función así acortan o prolongan la rampa inspiratoria, van a determinar la frecuencia respiratoria, ¿ok? El centro neumotáxico se encarga de acortar la rampa inspiratoria y por lo tanto aumentar la frecuencia respiratoria y reducir la profundidad de la respiración, mientras que el centro agnéustico prolonga la rampa inspiratoria y por lo tanto este centro, por el contrario, lo que hace es disminuir la frecuencia respiratoria y aumentar la profundidad de cada respiración, ¿ok? Generalmente el centro neumotáxico va a estimular el aumento de la frecuencia respiratoria cuando necesitemos mejorar el intercambio gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, cuando estamos con algún proceso que nos hace retener CO2 o modificar el pH, ¿ok? Lo otro importante de la respiración es que les expliquen a sus compañeros las diferencias que hay entre los quimiorreceptores. ¿Qué detectan los quimiorreceptores periféricos? ¿Qué detectan los quimiorreceptores centrales? ¿Dónde están ubicados? Acuérdense que los quimiorreceptores periféricos, igual que los varoreceptores, están ubicados en los grandes vasos. Callado de la aorta, bifurcación de la carótida, ¿ok? Mientras que los quimiorreceptores centrales están ubicados en una zona que se llama el área quimiosensible, que está a nivel del bulbo raquídeo, ¿ok? Los quimiorreceptores periféricos detectan disminución de PO2, aumento de la PCO2 y caída del pH. Pero de los tres estímulos, el más potente para los quimiorreceptores periféricos siempre va a ser la disminución de la presión de oxígeno, ¿okay? Los quimiorreceptores centrales en realidad solo sensan el pH del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, este pH del líquido cefalorraquídeo va a estar determinado por las concentraciones del CO2 en sangre arterial. Es decir, mientras más CO2 hay en sangre arterial, más se van a estimular los quimiorreceptores centrales, ¿ok? Eso en cuanto a la parte respiratoria. Y en la parte arterial,
es importante que ustedes recuerden que el control de la presión arterial tiene 3 momentos, ¿ok? Un momento rápido, súbito, inmediato, ese control es dado por los varoreceptores, ¿ok? Un control a mediano plazo, este control es dado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y un control a largo plazo, y ese control a largo plazo es dado por la función renal, ¿ok? La próxima semana vamos a detenernos un momento para hablar a detalle de los varoreceptores, que es algo que sí deben tener claro y que yo les invito que a aquel grupo que va a ser sobre control de presión arterial, donde se tiene que tomar más tiempo definitivamente, es en hablar de los varoreceptores. Doctora, disculpe, ¿y temperatura? En termorregulador. Ya, en temperatura, lamentablemente en la presentación de la teoría no tienen sobre temperatura, y esto es porque en la temperatura no solamente interesa el tronco, sino interesa sobre todo, y es lo más importante, el hipotálamo. ¿Okay? ¿Qué tienen que revisar en temperatura? Básicamente, ¿qué zona del hipotálamo funciona como termostato? Es decir, como centro que detecta cuándo la temperatura ha caído o cuándo ha subido. Anterior. Ahí tienen que hablar un poquito de la comparación entre temperatura central y periférica, qué diferencia hay entre la temperatura central y periférica, y tienen que explicar qué parte del hipotálamo genera las respuestas de aumento de temperatura y qué parte del hipotálamo genera las respuestas de disminución de temperatura, diferenciando entre el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. Les sugiero que tomen su tiempo para hablar del área preóptica del hipotálamo, que es una zona bastante importante como termostato, ¿sí? Averigüen todo lo que puedan sobre el centro preóptico para que puedan explicar esta función de termostato. ¿Okay? De hecho, el tronco también regula las respuestas de temperatura, pero más que el tronco siempre va a ser el hipotálamo. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Tenemos la lista? ¿Todos